Mi nombre es Sebastián, y lo que les voy a contar a continuación es una parte de mi vida a la cual no he podido encontrar una explicación, y también es para advertir a la gente sobre la maldad que puede existir en el mundo. Crecí en un pueblo bastante rural, era hijo único y si soy sincero, era bastante travieso, lo que había desencadenado que para mis escasos 11 años, ya contara con múltiples heridas y huesos rotos. Mis padres solían decir que yo tenía más vidas que un gato, no solía importarme mucho mi seguridad, lo que había desencadenado muchos accidentes. Sin embargo, uno de ellos fue el peor de todos. Recuerdo encontrar una muy vieja bicicleta en la basura, mis amigos decían que era chatarra y esa era la realidad, sin embargo, yo la veía lo suficientemente resistente como para poder usarla. Subí una colina muy inclinada y sin pensármelo demasiado, decidí tirarme con aquella bicicleta. No tardó mucho tiempo para que lo que se temía ocurriera, la bicicleta comenzó a desarmarse a mitad de camino y aquello provocó que antes de la mitad de la pendiente yo cayera al suelo. Azoté muchas veces antes de poder detenerme, cuando recobré la conciencia, me encontraba en el hospital, tenía puntadas y un yeso en la pierna. Mi madre se encontraba casi al borde del llanto cuando me vio despertar. Al parecer, había estado en coma por casi 2 días y mis heridas habían sido muchísimo más graves de lo que habían sido antes. Había sido así, que el hospital del pueblo no había podido hacer nada conmigo y me habían trasladado a la ciudad. Aquella era la razón por la que mi padre no se encontraba ahí, ya que había vuelto al pueblo para poder seguir trabajando y mi madre era quien se encontraba a mi cuidado. Cuando desperté, tuve que pasar por varios exámenes y pruebas médicas, sobre todo para cerciorarse de que no hubiera tenido un daño cerebral. Para mi fortuna, me encontraba perfectamente bien, salvo por el hueso roto de mi pierna. Los doctores aseguraron a mi madre que me encontraría bien y que me darían de alta en un par de días. Aquello le dio la confianza de irse a uno de los albergues para que pudiera tomar una ducha y comer algo que no proviniera de la máquina expendedora del hospital. Recuerdo la primera noche que la pasé solo y consciente en aquel hospital, me encontraba aún en el área de pediatría, en la cual había muchísimos juguetes, más de los que yo había visto en toda mi vida. Recuerdo que varios de los niños que se encontraban ahí, evitaban jugar con lo que en mi opinión era el juguete más llamativo de todos. Se trataba de un mono, pero no era cualquier mono, este tenía un par de platillos, uno en cada mano, y vestía un gracioso traje amarillo, como un overol, el cual tenía un sombrero que le hacía juego. Recuerdo tomar el juguete y al darme cuenta de que tenía un mecanismo, no dudé ni un segundo en apretar el botón. Pasaron casi 2 minutos sin que pasara nada. Recuerdo que me decepcioné mucho, ya que realmente quería ver qué hacía. Sin embargo, en el momento menos esperado, el mono comenzó a moverse, haciendo un sonido característico de los monos. Antes de comenzar a mover sus brazos para simular tocar los platillos, el movimiento y ruido tan abruptos me hicieron tirarlo al suelo, pero al hacerlo, noté cómo la tapa, la cual daba acceso a sus baterías, se abría y provocaba que una de sus baterías se saliera. Sin embargo, el muñeco no dejó de tocar y me aturdía con el ruido tan feo. Aquí me asusté mucho, ya que sabía que aquellos muñecos no deberían funcionar si no tenían sus baterías completas. Sin embargo, una de las enfermeras entró y levantó aquel juguete del suelo, diciéndome que tuviera más cuidado. En aquel momento, el mono dejó de moverse, la enfermera no vio lo que había sucedido, me lo ofreció de vuelta. Pero yo no quería tomarlo otra vez, así que simplemente lo puso en su lugar. Durante el resto de esa noche, recuerdo sentirme observado en todo momento por aquel juguete, el cual parecía seguirme con la mirada a donde quiera que intentara moverme. Recuerdo incluso acercarme en un momento y voltearlo hacia la pared, para así no tener que ver más aquellos ojos saltones. Aquello pareció funcionar por un momento, incluso casi lo había olvidado, pude dormir sin inconveniente. Sin embargo, desperté a mitad de la noche, debido a un ruido bastante peculiar, el cual era el de aquel par de platillos sonando al mismo tiempo. Aquello era imposible, no solo no le había dado cuerda.
sino que la batería había rodado hacia debajo de un mueble, por lo que no tenía sus baterías completas. Por si fuera poco, aquel juguete había dado la vuelta de nuevo para mirar directamente a mi cama. No sabía qué pensar o qué hacer, me encontraba completamente asustado. Sin embargo, nada me prepararía para lo que vi después. El mono dejó de tocar y simplemente quedó viendo directamente hacia mi cama. Pensé que se quedaría en aquella posición durante el resto de la noche, pero no tenía idea. De pronto, este comenzó a moverse de una forma espasmódica y bastante robótica, pero comenzó a moverse. Se puso de pie y miró hacia el suelo. No podía verlo, pero sí podía escuchar el ruido de sus platillos chocando contra el suelo. No sabía qué hacer, quería gritar, pero al mismo tiempo pensaba en lo que diría a la persona que acudiera a mi auxilio. Pude sentir cómo mis sábanas comenzaban a estirarse, sabía que estaba intentando escalar hasta donde yo estaba. Aquello fue lo último que pude soportar, grité con todas las fuerzas que tenía, alertando a las enfermeras, las cuales entraron inmediatamente para ver qué me sucedía. Sin embargo, estas no pudieron ver el juguete ni nada parecido, incluso cuando intenté contárselos, simplemente se miraron entre sí con incredulidad y me pidieron que volviera a dormir. Se veían molestas de que hubiera interrumpido cualquier cosa que estuvieran haciendo en ese momento. En cuanto se fueron, no volví a ver ni escuchar al muñeco por el resto de la noche, pero no pude conciliar el sueño. Al día siguiente, en cuanto mi madre volvió, supliqué que nos fuéramos, que no quería quedarme ahí ni un minuto más. Sin embargo, ella me dijo que no podía irme todavía, ya que los doctores habían recomendado que me quedara ahí una noche más. Recuerdo suplicar durante horas, pidiéndole que nos fuéramos o en su defecto, que ella se quedara conmigo, pero ella me aseguró que no podía quedarse, debido a políticas del hospital. Además, me decía que todo aquello que le contaba sonaba como una pesadilla y me aseguraba que los muñecos no se movían por sí mismos. Mis esfuerzos fueron completamente vanos y una vez más me quedé solo aquella noche. Debido a que no había dormido casi nada la noche anterior, el sueño terminó por vencerme casi llegando a la medianoche y fui despertado porque sentía algo en mis pies. Cuando abrí los ojos, la oscuridad no me permitía ver exactamente de qué se trataba. Sin embargo, mientras mis ojos se iban adaptando a aquella oscuridad, pude notar la silueta de aquel mono de juguete, el cual parecía caminar en mi cama. Aterrado, comencé a patear y a dar manotazos, intentando sacarlo de mi cama, pero todos mis intentos parecían ser inútiles. El mono parecía esquivar todo con bastante facilidad. Pensé en gritar, pero lo único que pude hacer en ese momento fue recordar el intento de la noche anterior, y nada me aseguraba que esta vez no sería diferente. En uno de mis intentos, logré hacerlo caer de mi cama. Podía escuchar como si éste se moviera a cuatro patas de forma muy rápida. Pensé que tal vez se había ido, ya que pasaron casi 15 minutos en los que no escuché ni lo vi. Pensaba que había logrado espantarlo de alguna manera. Sin embargo, muy pronto me di cuenta de que esto no fue así. Esto ocurrió mientras comenzaba a dormitar. No quería dormirme, pero el cansancio me estaba venciendo y terminé sucumbiendo. En un momento pude sentir lo que parecía ser una cuerda rodeando mi cuello. Aunque luego vi que se trataba de la manguera de mi suero, aquello me hizo despertar por completo. Y entonces me di cuenta de que no se trataba de ningún sueño. Literalmente, la manguera se encontraba alrededor de mi cuello y se estaba apretando cada vez más. Pude sentir aquel mono jalando la manguera entre sus manos, todo mientras emitía aquellos sonidos tan horribles, y por un momento podría jurar que se estaba riendo, mientras a mí me faltaba el aire y trataba de quitármelo. Pero este tenía una fuerza antinatural, ni siquiera podía gritar, sentía que el aire abandonaba mi cuerpo y pensé que moriría. Como uno de mis últimos esfuerzos, logré dar un manotazo a la bandeja donde me habían servido la cena esa noche, y ésta cayó al suelo, provocando un gran estruendo. Las enfermeras acudieron casi enseguida y cuando las luces se encendieron, pude sentir cómo la cuerda que se encontraba alrededor de mi cuello dejaba de apretar. Mientras intentaba recobrar el aire, pude notar cómo las enfermeras miraban con horror mi cuello,
el cual se encontraba enrojecido y con unas marcas bastante peculiares en él. Para mi fortuna, no me dejaron solo por el resto de la noche. Sin embargo, yo no podía siquiera hablar para contar lo que había pasado. Apenas amaneció y mi madre volvió, los doctores le contaron lo sucedido. Nadie podía dar una explicación exacta de lo que había pasado y ya que yo me había negado a hablar por completo, habían sugerido a mi madre llevarme al psicólogo o algo así, ya que pensaban que yo me había ocasionado aquella herida. Mi madre no era de las que creían en los psicólogos ni nada parecido, por lo que hizo caso omiso de esa recomendación. Para mi fortuna, ese mismo día me dieron el alta y mi madre me llevó a casa. No tengo idea de qué pasó con aquel juguete y no quiero saberlo, solo espero no volver a toparme con esa cosa jamás. Siempre en vísperas de Año Nuevo, recuerdo esta historia que nos contaban cuando éramos pequeños. Es un relato que se remonta a la época en que mi padre y sus hermanos vivían en una hacienda que había sido heredada a sus padres, allá por 1940, en una época en la que la creencia en el diablo y las apariciones aún perduraba. La hacienda de Dolores, con el tiempo, se convirtió en un lugar repleto de historias y leyendas. Con el paso de los años, se decía que aquel que pasara cerca estaría condenado, como mínimo, a tener una visita del más allá por las noches. De hecho, la serie de eventos por las que pasaron mis tíos, abuelos y mi padre me han dado material suficiente para contarles las historias. Todo comienza cuando la familia de mi padre recibe la noticia de que se le otorgó una hacienda como compensación por varios años de servicio a un patrón que falleció de un paro fulminante. Durante años, este patrón le había prometido a mi abuelo que le cedería una hacienda que tenía abandonada y muy descuidada. Esta propiedad, a lo largo de décadas atrás, se convirtió en refugio para aquellos que huían de la guerra cristera, y si las paredes pudieran hablar, relatarían innumerables historias trágicas que ocurrieron ahí, y que con el paso de los años han quedado grabadas en su estructura como testimonio silencioso de tiempos oscuros. Mi abuelo, al recibir la hacienda, optó por tomar la decisión de mudar a toda la familia a ese lugar. Vendió el terreno donde vivían con todo el inmueble, incluyendo la pequeña casa de lámina y barro que construyeron con mucho esfuerzo, pero todo tenía como objetivo comenzar algo nuevo en otro lugar y brindarles una mejor calidad de vida y más espacio para todos sus hijos. Al principio, mi abuela estuvo muy inconforme con esta decisión tomada por mi abuelo. Sin embargo, cuando llegaron a la hacienda, se dieron cuenta de la inmensidad del lugar que les aguardaba. La casa era tan grande que, según mi padre, nunca tuvo tiempo de examinar cada habitación con detalle. El abuelo estaba tan contento con el regalo de su difunto patrón que jamás pensó en el motivo por el cual el lugar había permanecido abandonado durante décadas y que nunca le interesara a su patrón el arreglarla. La hacienda era tenebrosa por las tardes y el anochecer no tenían luz en ese sitio, por lo que era necesario el uso de las veladoras. El abuelo, con una determinación inquebrantable, juraba en nombre de Dios que nada lo sacaría de ese lugar. Estaba decidido a vivir ahí hasta que Dios le diera licencia. Cierta tarde, después de un par de semanas de haberse establecido, mi padre se quedó con dos de sus hermanos alrededor de una fogata que habían encendido en el jardín de la hacienda. El frío solía ser implacable y estar junto al fuego era reconfortante en ese entonces. Charlaban entre ellos, ya era tarde y no faltaba mucho para la hora de dormir. En eso, mi padre tuvo la inquietud de haber escuchado algo que se acercaba. Les pidió a sus dos hermanos que no hicieran ruido, ya que parecía estar cada vez más cerca. Era el sonido de una carreta. Fue entonces cuando mi padre se dio cuenta de que frente a la puerta de acceso a la hacienda se encontraba una persona de pie. No lograba verle el rostro debido a la oscuridad, pero se podía sentir que llevaba consigo un aura algo aterradora. Fue uno de los tíos mayores, el que se acercó para ver qué necesitaba esa persona. A pesar de la cercanía,
mi padre menciona que aunque todo estaba en silencio, nunca pudo escuchar lo que conversaban esa persona y su hermano. Así transcurrieron varios minutos, hasta que finalmente regresó el hermano de mi padre y les contó que se trataba de un sujeto que insistía en que lo dejaran pasar. Según él, venía todas las noches a recoger los encargos del patrón. A pesar de las explicaciones de mi tío de que ya no había ningún patrón en la hacienda, el hombre seguía insistiendo en que lo dejaran pasar, pues tenía que terminar con su cometido. Cuando mi padre se fijó nuevamente en la entrada, se percató de que aquel hombre ya se había ido. Los minutos transcurrieron y apagaron la fogata. Cuando regresaron a la casa, cada uno se retiró a su habitación y mi padre se encargó de cerrar las puertas. Al asomarse por última vez al exterior, se percató de que una vez más, aquel sujeto se encontraba parado afuera de la reja. Se quedó unos momentos observándolo, solo para ver qué hacía. Fue entonces cuando algo fuera de lo común ocurrió. El cuerpo entero del sujeto ya estaba dentro de la propiedad. En ningún momento se abrió la reja, fue como si su cuerpo atravesara los barrotes sin ninguna dificultad. Mi padre estuvo a punto de salir a confrontarlo, cuando de pronto, detrás del sujeto, un par de ojos rojos y redondos aparecieron. A mi padre le entró un miedo indescriptible y un escalofrío recorrió su cuerpo. Rápidamente cerró con seguro la puerta de la casa y corrió a su habitación. Asomándose por la ventana, no veía nada, todo estaba oscuro. Parecía que aquella persona ya se había ido, y entonces comenzó a escuchar el ruido de una carreta. Era extraño, ya que parecía provenir ahora desde el interior de la hacienda, y para su terror, así era. El sujeto jalaba lo que parecía ser un caballo con ojos rojos, llevaba a cuestas una carreta y algo venía arriba de ella, aunque no lograba ver con claridad qué era. La primera idea que cruzó la mente de mi padre fue que estaban siendo robados, pero justo cuando el sujeto llegó a la puerta, se desvaneció poco a poco con la carreta y el caballo. La reja nunca se abrió. Mi padre corrió a su cama y se tapó con una de las mantas que tenía a la mano, como si fuera su única protección. Por la mañana, a la primera luz del día, mi padre se apresuró a buscar al abuelo para contarle lo sucedido. Entre todos los hermanos, él y mi abuelo fueron a las caballerizas a revisar, pero no encontraron nada que se hubiera robado. Buscaron en los alrededores y no faltaba nada, de hecho, no había indicios de que alguien hubiera entrado. No había marcas en el lodo de la carreta ni huellas del caballo. A mi padre lo tacharon de loco, sugiriendo que todo lo había soñado, pero él estaba seguro de lo que había visto. No pasó mucho tiempo antes de que otro suceso volviera a ocurrir. Un par de noches después de aquella ocasión, mi padre se encontraba en su habitación reparando un cinturón de cuero que se le había roto. Ya le faltaba muy poco para terminar, cuando se dio cuenta de que necesitaría alguna herramienta para hacer nuevos hoyos en el cinturón. Recordó que su padre guardaba algunos destornilladores viejos en una gaveta en una de las caballerizas y se le ocurrió que podría tomar uno y calentarlo para hacer un hoyo. Sin pensarlo dos veces, fue a buscarlo sin tomar en cuenta la hora que era. Pasaba de la medianoche y en el instante en que mi padre caminaba del pasillo de la cocina hacia la sala, tuvo un extraño presentimiento de que algo estaba por suceder. Era algo que le pasaba de manera muy habitual y sabía que ignorarlo podría acarrearle arrepentimientos más tarde. Tenía la sensación de que si salía de la casa para ir a las caballerizas, algo o alguien lo estaría esperando allá afuera. Se aferraba a la idea de que si solo iba a ir por un destornillador todo estaría bien. A pesar de esta incomodidad, reunió valor y salió de la casa, manteniendo la mente enfocada. Sin embargo, la sensación de ser observado se volvía cada vez más intensa con cada paso que daba. De repente, la idea de buscar el destornillador se desvaneció de su mente y lo único en lo que pensaba era en el hombre de la carreta. Como si lo hubiera invocado, aquel ser apareció de la nada junto a él y detrás de él venía el enorme caballo de ojos rojos jalando una carreta.
Mi padre se quedó inmóvil, viendo cómo pasaban de largo para adentrarse en la caballeriza. Paralizado por el miedo, no podía entender cómo había sucedido, cómo aquel ser podía aparecer de la nada y pasar a su costado como si nada le importara. Cuando sintió escalofríos en las piernas, corrió hacia la casa para avisar a su padre. Los gritos de mi padre despertaron a todos, y el abuelo, de un salto, sacó su arma y se dirigió rápidamente hacia las caballerizas. Para su sorpresa, al llegar, no encontró a nadie ni nada fuera de lo común. Todo estaba vacío, sin rastros de huellas de la carreta, del caballo ni del misterioso sujeto. Esa noche, mi padre recibió un castigo por mentiroso y fue condenado a quedarse en su habitación durante todo el día siguiente. Mi padre no se sintió mal por el castigo, pero estaba confundido por lo que había sucedido y que de la nada desapareciera algo tan grande. Pero mi padre no estaba solo. Uno de los menores se acercó a él y le confesó que creía en su historia. Resulta que se había levantado para ir al baño, pero lo encontró cerrado, pensando que quizás había alguien más ahí. La casa contaba con 3 baños en total, pero a mi tío le daba miedo recorrer los oscuros pasillos en busca de los demás baños, así que optó por salir al exterior y orinar en un arbusto cerca de la entrada. Al salir, lo primero que vio fue a mi padre caminar hacia las caballerizas. Al principio, se asustó, pensando que podría tratarse de algún espíritu, pero después de unos segundos, se dio cuenta de que era su hermano. Justo después de eso, de la nada, detrás de él, se materializó el misterioso sujeto con el caballo y la carreta. Pasaron junto a él, y mi padre se quedó congelado. Lo primero que hizo mi tío fue correr hacia la casa y cerrar con llave su habitación, y al cabo de un minuto, se oyeron los gritos de mi padre. Entre los dos, mi padre y su hermano, explicaron a mi abuelo lo sucedido, pero él no parecía creerles. Aseguraba que nadie podía llevar una carreta a esas horas, ya que el cancel mismo estaba muy pesado. También afirmaba que los baños no podían cerrarse y mantenerse así, sin razón aparente para que eso sucediera. A pesar de los relatos detallados y la evidencia de la tensión que se palpaba en la casa, el abuelo se aferraba a una lógica que desafiaba las experiencias de sus propios familiares. La tarde del día siguiente, mi tío se acercó a mi padre para conversar con más detalles sobre lo que habían presenciado. Durante la conversación, mi tío aseguró a mi padre que no era la primera vez que experimentaba la imposibilidad de abrir la puerta del baño y escuchaba como si alguien estuviera dentro. Sin embargo, a pesar de pasar las horas, nunca veía a nadie salir. Pero en una ocasión particular, la puerta se abrió por sí sola, solo para cerrarse de nuevo misteriosamente. Entre los dos, mi padre y su hermano, se dieron cuenta de que esta serie de sucesos extraños ocurrían justo después de haber negado el acceso al señor de la carreta. Preocupados por la creciente intensidad de los eventos, sugirieron al abuelo que sería prudente llamar a un sacerdote del ejido para que viniera a bendecir la casa. La idea de una intervención espiritual se presentaba como la única solución ante la misteriosa presencia que parecía acechar la hacienda. A pesar de las advertencias y del aumento de las actividades paranormales, mi abuelo se resistía a aceptar la idea de que algo realmente inusual estaba ocurriendo en la hacienda. En la casa, las anomalías continuaban sucediendo, ruidos provenientes de otras habitaciones, susurros en las paredes y sombras que atravesaban los pasillos. Mi abuela, quien durante mucho tiempo había sido sumisa y se mantenía callada frente a las decisiones de mi abuelo, decidió tomar medidas y buscar ayuda divina por cuenta propia. Ella se acercó al sacerdote del pueblo y le compartió lo que estaba sucediendo en la casa, detallando cómo las cosas habían empezado desde que se le negó la entrada al hombre de la carreta. A pesar de sus esfuerzos, todo indicaba que la familia estaba destinada a vivir con estas experiencias sobrenaturales. Al enterarse de que todo esto ocurría en la hacienda que alguna vez fue abandonada, el sacerdote le reveló toda la historia detrás del lugar donde vivía la familia.
El sacerdote compartió con mi abuela la aterradora historia de la hacienda durante la Guerra Cristera, revelando que el lugar había sido una tumba donde se resguardaban a aquellos que capturaban y torturaban, incluyendo niños, mujeres y sacerdotes. Se decía que en las caballerizas se escondían los cuerpos de las personas y que incluso había algunos que seguían con vida entre ellos. Con el creciente número de cuerpos, se le encomendó a una persona del ejido una tarea macabra: debía ir todas las noches a recoger los cuerpos de los fallecidos. Este individuo los cargaba en su carreta y se dirigía a un lugar clandestino para quemarlos, enterrarlos o arrojarlos en la barranca para las aves carroñeras. La gente temía a la hacienda, pero cuando la Guerra Cristera llegó a su fin, la comunidad se levantó en armas para expulsar al dueño de la hacienda de aquel entonces, considerándolo cómplice de esta terrible situación. La familia fue perseguida en la casa, incluso los hijos más pequeños se escondieron en el baño y cerraron con llave, pero esto no fue suficiente y finalmente lo sacaron. A pesar de la grandeza de la casa y los esfuerzos por esconderse, los encontraron a todos, incluyendo a la servidumbre. Por años, el lugar fue olvidado hasta que lo compró el que fue el patrón de mi abuelo. Sin embargo, este nunca pudo brindarle la atención necesaria. Al final, el sacerdote se negó a ir a bendecir el lugar, debido a los terribles crímenes que ocurrieron ahí. La solución que ofreció fue obsequiarle a la abuela un par de galones de agua bendita y sugirió que buscaran la ayuda de otro sacerdote de otro estado, de ser posible, ajeno a la historia del lugar. Mi abuela asumió la responsabilidad de bendecir la casa de la mejor manera que pudo. Vertió el agua bendita en un atomizador y roció cada una de las habitaciones mientras recitaba el Padre Nuestro y el Ave María. A medida que el agua caía sobre las cosas, las puertas y las paredes, se podían escuchar crujidos y movimientos. Mis tíos, que acompañaron a mi abuela durante el proceso, afirmaban que vieron muchas sombras que huían de las habitaciones, pero solo se trasladaban de una a otra y no abandonaban la casa. Por último, mi abuela decidió bendecir la caballeriza, pero esperó hasta que anocheciera. Se armó de todo el valor que tenía y decidió esperar en el pórtico al hombre de la carreta. Mi padre fue quien se quedó con ella para hacer guardia. Apenas había dado la medianoche, cuando ambos se dieron cuenta de que una carreta atravesaba el cancel de la entrada y se dirigía hacia la caballeriza. Mi abuela tomó el agua bendita que le quedaba y se encaminó hacia la caballeriza, mientras mi padre estaba aterrado sin saber qué les podría suceder. La tensión en el aire era palpable cuando al llegar a la entrada de las caballerizas vieron la figura del hombre de la carreta junto al caballo de ojos rojos. Mantuvieron la calma mientras mi abuela comenzaba a rociar el agua bendita alrededor, recitando oraciones con determinación. Decidió ignorar por completo al hombre de la carreta. Ella solo había llegado a hacer su tarea como madre protectora. De repente, la figura del hombre de la carreta comenzó a retroceder lentamente, como si la presencia del agua bendita le resultara insoportable. El caballo también retrocedió, mostrando claros signos de malestar. La atmósfera se volvía cada vez más densa, pero mi abuela continuó con su ritual. La figura del hombre finalmente desapareció y el caballo se retiró entre las sombras. Fue un momento de alivio y asombro para mi padre y mi abuela. A partir de esa noche, las actividades paranormales en la hacienda disminuyeron significativamente. Aunque todavía se percibían sombras y susurros, ya no volvieron a experimentar encuentros directos con el hombre de la carreta. La familia continuó viviendo en la hacienda, aunque siempre con la conciencia de que algo oscuro habitaba entre sus paredes. Esta historia se convirtió en una tradición de la familia, recordada especialmente en vísperas de Año Nuevo, cuando se compartían anécdotas de lo que les había pasado a cada uno de los miembros de la familia. Cabe resaltar que a pesar de las experiencias vividas, mi abuelo siempre se mantuvo firme en su posición de que en la casa no sucedía nada fuera de lo común.
Aunque incluso a él le llegaron a ocurrir cosas extrañas, él siempre las restaba como alguna mala broma o coincidencia, negándose a aceptar la realidad de los eventos paranormales que rodearon a la hacienda. Cuando era joven, vivía en un pequeño pueblo en Oaxaca, donde trabajaba como asistente de una santera, la bruja del pueblo. Era una anciana de avanzada edad, pero la gente del pueblo la respetaba y temía por sus habilidades en brujería. Yo disfrutaba ayudarla, ya que el trabajo no era difícil y las ganancias eran muy buenas para mi edad. Aquel pueblo estaba repleto de supersticiones y leyendas que se transmitían de generación en generación, historias de espíritus errantes, criaturas del bosque y maldiciones ancestrales. Eran contadas en voz baja en las noches oscuras, mientras los adultos se reunían en torno a la hoguera y los niños escuchaban con los ojos muy abiertos. Una de esas leyendas era la de la Llorona, una mujer condenada a vagar eternamente por las riberas de los ríos en busca de sus hijos ahogados. Se decía que si uno la escuchaba llorar, el dolor y la desesperación que emanaban de sus sollozos podían enloquecer a quien los oyera. Como asistente de la santera, me encargaba de recolectar hierbas medicinales, llevar mensajes a los habitantes del pueblo y asistir en sus rituales, pero más allá de estas tareas cotidianas, también tenía acceso a conocimientos ocultos y antiguos, conocimientos que la anciana compartía conmigo a medida que ganaba su confianza. Fue entonces cuando empecé a comprender la verdadera naturaleza del mundo en el que vivía, un mundo donde la magia y lo sobrenatural eran tan reales como las sombras que se cernían sobre nosotros en las noches sin luna. Una tarde, después de completar mis tareas del día, la santera me llamó a su lado. Su voz era grave y temblorosa, como si algo la perturbara profundamente. Me contó que había tenido una visión de un gran mal que se cernía sobre el pueblo, un mal que solo podía ser detenido si llevábamos a cabo un ritual de protección en la próxima luna nueva. Me instruyó a recolectar ciertos ingredientes raros y peligrosos, como el veneno de una serpiente coralillo y el corazón de un cuervo. También me enseñó un encantamiento que debía memorizar y recitar durante el ritual. Me advirtió que no debía contarle a nadie sobre lo que estaba haciendo, ya que aquellos que no comprendían la magia podrían interferir y poner en peligro nuestras vidas y las de todo el pueblo. Así que, con la carga de ese secreto en mis hombros, me adentré en el bosque en busca de los ingredientes. Noches sin dormir y días de arduo trabajo me esperaban mientras luchaba contra las fuerzas de la naturaleza y lo desconocido. La soledad y el miedo eran mis únicos compañeros. Mientras me enfrentaba a criaturas y espíritus que jamás hubiera imaginado. Finalmente, la noche de la luna nueva llegó. La santera y yo nos reunimos en un claro del bosque, cerca del río donde se decía que la Llorona vagaba. Esa noche, el aire estaba cargado de electricidad, como si la atmósfera misma estuviera sosteniendo la respiración, esperando el resultado del ritual. La santera comenzó a recitar palabras antiguas, mientras yo sostenía los ingredientes y repetía el encantamiento que ella me había enseñado. A medida que la luna se alzaba en el cielo, las sombras parecían retorcerse y moverse a nuestro alrededor. Sin embargo, más que algo sobrenatural, tuve la sensación de que aquellas sombras eran producto de mi imaginación y el miedo que me embargaba. La tensión se disipó lentamente y la noche volvió a su estado de calma. La santera aseguró que el mal había sido contenido, pero no pude evitar sentir una cierta inquietud que me acompañó en los días siguientes. Un día, la santera me dijo que iríamos a visitar a una enfermera en las afueras del pueblo. Ella había estado experimentando mala suerte y había visto cosas extrañas en su casa. La santera quería hacer una limpia y yo debía ayudarla, y acepté, entusiasmado por la idea de ganar aún más dinero. Cuando llegamos a la casa de la enfermera, nos encontramos con una mujer cansada y asustada. Sus ojos estaban llenos de preocupación y tristeza, y se notaba que no había dormido bien en mucho tiempo. La santera comenzó a preparar la limpia, mezclando hierbas y agua bendita, mientras yo encendía velas y sahumaba cada rincón de la casa.
Mientras realizábamos la limpia, la enfermera nos contó su historia. Resulta que había estado cuidando a un anciano enfermo, que vivía solo en una casa cercana. El hombre había fallecido recientemente y desde entonces, la enfermera había experimentado una serie de eventos desafortunados e inexplicables. Al principio, ella creyó que se trataba de coincidencias o malos sueños, pero pronto comenzó a sospechar que algo más siniestro estaba en juego. En el transcurso de la limpia, la santera y yo encontramos varias cosas que podrían haber estado contribuyendo a la mala suerte y los fenómenos extraños. Había una habitación en la casa, donde la enfermera guardaba objetos personales del anciano fallecido, y ahí encontramos un espejo antiguo y una serie de fotografías. La santera explicó que estos objetos podían estar reteniendo la energía del anciano y causando los problemas en la casa. Después de completar la limpia y deshacernos de los objetos, la enfermera sintió un alivio inmediato. Su casa parecía más ligera y su rostro reflejaba gratitud y esperanza. Aunque no había nada sobrenatural en lo que habíamos hecho, la enfermera estaba convencida de que la santera y yo habíamos alejado a un espíritu vengativo. Al dejar la casa de la enfermera, no pude evitar pensar en la delgada línea entre la realidad y las leyendas que habían moldeado nuestra percepción del mundo. Aquella noche, cuando ya estábamos a punto de llegar a casa de la santera, el teléfono sonó. La voz temblorosa de la enfermera al otro lado de la línea nos informó que la paz había sido efímera a pesar de la limpia. De nuevo empezaba a escuchar cosas extrañas en su casa. Mencionó que había hablado con su vecina, quien le reveló que el anciano al que cuidaba en vida había sido un nahual, un ser capaz de transformarse en animal sacado del mismo infierno. La vecina sospechaba que el alma del anciano no se había ido, y en cambio, permanecía en su casa. La santera, con un rostro preocupado, nos pidió que fuéramos al día siguiente para investigar más a fondo y ver si podíamos hacer algo más. Acepté, aunque la inquietud y el miedo comenzaban a apoderarse de mí. Al llegar a la casa de la enfermera al día siguiente, nos recibió un ambiente aún más sombrío y opresivo que antes. La luz del sol apenas lograba filtrarse a través de las ventanas, y las sombras parecían moverse furtivamente en las esquinas. Un escalofrío me recorrió la espalda, mientras percibía una presencia siniestra en la habitación, donde habíamos encontrado los objetos personales del anciano. La enfermera nos contó que durante la noche había escuchado ruidos inexplicables y susurros ahogados provenientes de esa habitación. A medida que la oscuridad se hacía más profunda, los ruidos se intensificaban hasta convertirse en gruñidos y aullidos, como si un animal salvaje estuviera atrapado dentro de la casa. Además, había percibido un olor nauseabundo, como el de carne en descomposición, que parecía emanar de las paredes. Mientras la santera examinaba la habitación, noté que el espejo antiguo que habíamos retirado el día anterior había regresado a su lugar en la pared. Me acerqué con cautela y pude ver que el vidrio estaba empañado y las manchas de humedad formaban figuras grotescas y retorcidas. Fue entonces cuando algo me llamó la atención. En el reflejo del espejo pude ver a una criatura espeluznante, mitad humano, mitad bestia, observándonos desde una esquina de la habitación. Sus ojos amarillentos brillaban con una intensidad malévola y su boca, llena de dientes afilados y sucios, se retorcía en una sonrisa sádica. La santera, dándose cuenta de mi terror, también miró al espejo y su rostro palideció. Al ver la abominación que nos acechaba, sin perder tiempo, comenzó a recitar un conjuro de protección y nos ordenó a la enfermera y a mí que formáramos un círculo a su alrededor, mientras ella trazaba símbolos místicos en el suelo con tiza y sal. La atmósfera se volvió aún más densa y pesada, y el aire se llenó de un gemido lastimero y escalofriante. La criatura en el espejo parecía enfurecerse, su imagen se retorcía y deformaba. Mientras emitía gruñidos aterradores, la habitación temblaba bajo la influencia de fuerzas sobrenaturales, y los objetos comenzaron a moverse por sí mismos, levantándose en el aire y estrellándose contra las paredes en una cacofonía de caos y destrucción.
La santera continuó recitando el conjuro con voz firme y decidida, a pesar del terror que nos embargaba a todos. A medida que sus palabras resonaban en la habitación, la figura en el espejo parecía debilitarse y disolverse lentamente en la penumbra. El gemido lastimero se convirtió en un lamento desesperado y finalmente en un susurro inaudible. De repente, el aire se aclaró y la habitación volvió a la normalidad. El espejo en la pared ya no mostraba la imagen de la criatura, sino simplemente nuestro propio reflejo, tembloroso y exhausto. La santera nos aseguró que el espíritu del nahual había sido expulsado y no volvería a atormentar a la enfermera. Agradecida y aliviada, la enfermera nos abrazó y nos dio las gracias con lágrimas en los ojos. La santera, aunque cansada, parecía satisfecha con su trabajo y nos indicó que era hora de marcharnos. Mientras nos alejábamos de la casa de la enfermera, no pude evitar sentir una mezcla de asombro y temor por lo que acababa de presenciar. Había experimentado de primera mano la realidad del mundo sobrenatural que había creído hasta entonces solo como leyendas. A partir de ese día, mi percepción de la vida y de la magia cambiaría para siempre. Al día siguiente, llegué a la casa de la santera y vi a una anciana afuera. La mujer tenía marcas en su rostro y piel que parecían ser producto de un sufrimiento inimaginable. Sus arrugas eran profundas, como si hubieran sido talladas por el mismo tiempo en su carne, y su piel estaba cubierta de cicatrices y manchas oscuras. Testimonio de una vida llena de penurias y secretos. Su semblante era frío y aterrador, como si fuera la encarnación misma de la muerte. Sus ojos, hundidos y rodeados por sombras oscuras, me miraban fijamente, como si pudieran ver hasta lo más profundo de mi alma. A pesar del sol que brillaba en el cielo, una sensación de frío y desasosiego me invadió, haciéndome temblar involuntariamente. Le saludé con las buenas tardes, pero ella no me respondió. Su boca, casi sin dientes y torcida en una mueca desagradable, permanecía cerrada. Sin embargo, pude percibir un murmullo bajo y aterrador que parecía emanar de su garganta, como si estuviera recitando alguna maldición o conjuro en un idioma desconocido. Intentando no darle importancia a su comportamiento, me subí al auto con la santera, listo para ir a la casa de la enfermera. La santera, sin embargo, me informó que la anciana los acompañaría en esta ocasión. La había llamado para ayudar con el caso de la enfermera, ya que su experiencia y habilidades eran muy respetadas en el mundo de lo oculto. La anciana se subió al auto en silencio, y su presencia parecía llenar el espacio, con una energía opresiva y oscura. A medida que nos acercábamos a la casa de la enfermera, la atmósfera se volvía cada vez más pesada, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Al llegar, la anciana examinó la casa con sus ojos penetrantes y comenzó a murmurar en voz baja, como si estuviera hablando con seres invisibles. Luego, sacó de su bolsa un conjunto de objetos extraños, huesos, piedras, hierbas secas y un cuenco de cerámica. Con un gesto autoritario, ordenó a la santera y a mí que la siguiéramos al interior de la casa. El interior de la casa parecía haber sido tomado por una energía oscura e inquietante. La anciana se movía con un propósito claro, deteniéndose en cada habitación y realizando rituales con sus objetos místicos. Al entrar en la habitación, donde habíamos visto la criatura en el espejo, la anciana se detuvo en seco y su rostro se contorsionó en una expresión de profundo disgusto. Podíamos sentir una presencia maligna y amenazante en el ambiente, como si el espíritu del nahual hubiera regresado para vengarse. La anciana nos pidió a la santera, a la enfermera y a mí que saliéramos de la casa de inmediato. Insistió en que debía enfrentarse a la entidad maligna que habitaba la vivienda por sí misma, ya que su poder y conocimiento eran cruciales para expulsar al espíritu del nahual definitivamente. A regañadientes, obedecimos su mandato, preocupados por lo que podría suceder dentro de la casa, pero conscientes de que no teníamos otra opción. Una vez fuera de la casa, la enfermera y la santera se quedaron en el auto, hablando en voz baja sobre lo que había ocurrido y lo que podría suceder. Sus rostros mostraban una mezcla de temor y preocupación, pero también respeto y admiración por la anciana, que habían dejado enfrentarse al mal en solitario.
Mientras tanto, decidí dar una vuelta alrededor de la casa, para mantenerme ocupado y tratar de calmar mi nerviosismo. El exterior de la casa estaba en un estado de abandono y decadencia. Con la pintura descascarada y las ventanas sucias y rotas, el jardín estaba cubierto de maleza y las ramas secas y retorcidas de los árboles parecían extender sus dedos esqueléticos hacia el cielo. El suelo crujió bajo mis pies a medida que avanzaba, y el viento siseaba a través de las hojas muertas y los arbustos espinosos. Un escalofrío recorrió mi espalda, mientras me daba cuenta de que el aire alrededor de la casa estaba mucho más frío de lo normal, como si la entidad maligna hubiera traído consigo una atmósfera helada y sobrenatural. En mi caminar, noté que el cielo se oscurecía rápidamente y las nubes se arremolinaban en un patrón inusual, como si estuvieran siendo manipuladas por fuerzas invisibles. Un trueno retumbó en la distancia, y una sensación de malestar se apoderó de mí. Me detuve junto a una ventana rota, donde la cortina rasgada se agitaba al viento como un fantasma pálido. A través de la abertura, pude escuchar el sonido de la anciana cantando en un idioma extraño y antiguo. Su voz resonaba en las paredes de la casa. Me encontré hipnotizado por el sonido. Casi como si estuviera siendo arrastrado hacia el interior de la casa por el canto. El aire alrededor de la ventana comenzó a vibrar y distorsionarse, como si la realidad misma estuviera siendo alterada por las fuerzas en conflicto dentro de la casa. La tensión en el ambiente se volvía insoportable, y sentía una presión creciente en mi pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando con fuerza. Mientras miraba por la ventana, vi a la anciana a través de una abertura en la cortina rasgada. Estaba quitándose la ropa, revelando su cuerpo cubierto de cicatrices y marcas oscuras. Me detuve a observar, incapaz de apartar la mirada de lo que estaba sucediendo, y lo que presencié a continuación me dejó petrificado y aterrorizado. La piel de la anciana comenzó a estirarse, como si fuerzas invisibles estuvieran tirando de ella en todas direcciones. Sus venas se volvieron visibles bajo su piel arrugada, creando un patrón grotesco y terrorífico. Su espalda comenzó a encorvarse, y sus huesos crujieron y se realinearon con un sonido que me heló la sangre. Era como si su cuerpo estuviera siendo transformado en algo no humano. Su mandíbula se hizo más grande y desproporcionada, desgarrando su boca en una abertura grotesca. Pelos oscuros y ásperos comenzaron a brotar de su piel arrugada, cubriéndola en una capa espesa y desordenada. Colmillos largos y afilados aparecieron en su boca, reemplazando sus dientes marchitos y amarillentos. Su nariz se transformó lentamente en la de un perro, achatada y húmeda, mientras que sus ojos se volvían amarillos y brillantes, como los de un depredador nocturno. La criatura en la que se había convertido la anciana era una visión espantosa, una mezcla de humano y animal que desafiaba toda lógica y naturaleza. Sus garras afiladas rasgaban el aire, mientras se movía con una agilidad sorprendente, y sus músculos tensos y poderosos se destacaban bajo su piel erizada. Mientras observaba con horror, la criatura levantó la cabeza y olfateó el aire, como si pudiera oler el miedo que emanaba de mí. Sus ojos amarillos se fijaron en los míos a través de la ventana, y por un momento, sentí como si me estuviera mirando directamente. Aún confundido y aterrado por lo que había presenciado, corrí hacia el auto, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Me senté en silencio, tratando de procesar lo que acababa de ver. Nunca había presenciado algo tan espeluznante y monstruoso, y no sabía si debía decirle a la santera lo que había visto. Opté por mantener la boca cerrada, temiendo que hablar de eso podría traer más problemas y peligros. Cuando la anciana salió de la casa, parecía haber vuelto a su forma humana. Los tres nos subimos al auto y la anciana le dijo a la enfermera que había recorrido toda su casa y había encontrado espíritus y mala energía. Realizó un conjuro para asegurarse de que no volvería a suceder nada más en la casa, utilizando la magia para expulsar y alejar el alma errante. La enfermera agradeció profundamente a la anciana por su ayuda, y todos nos fuimos de ahí. Al llegar a la casa de la santera, ella me pagó por mi ayuda y me despedí para regresar a casa. A medida que me acercaba a mi hogar, la oscuridad de la noche se sentía aún más densa y amenazante de lo habitual.
y no pude evitar mirar a mi alrededor con nerviosismo. Casi llegando a casa, sentí una mano fría y huesuda que se posaba en mi brazo, deteniéndome en seco. Mi corazón se detuvo por un momento y, al girarme, me di cuenta de que era la anciana quien me había agarrado. Sus ojos penetrantes me miraron, con una mezcla de advertencia y amenaza. Y su voz temblorosa me dijo que sabía que la había visto en su forma de nahual. Sus palabras fueron claras y contundentes. Si revelaba lo que había visto, ella me encontraría donde quiera que estuviera y me haría pagar por traicionar su secreto. El miedo y el temor se apoderaron de mí, y asentí con la cabeza en silencio, prometiendo no decir nada de lo que había presenciado. Con una última mirada amenazante, la anciana soltó mi brazo y desapareció en la oscuridad de la noche, dejándome ahí temblando y preguntándome qué más ocultaban la santera, la anciana y las leyendas de nuestro pequeño pueblo en Oaxaca. Después de ese día, la santera nunca me llamó de nuevo, y aunque tenía pesadillas con la anciana nahual, nunca le conté a nadie sobre lo que había visto. Los años pasaron y la vida siguió su curso, pero la experiencia aterradora que viví en aquel entonces siempre quedó grabada en mi mente y en mi corazón. Ahora, muchos años después, finalmente he decidido contar mi historia, quizás sea por la necesidad de liberarme del peso que he llevado en secreto durante tanto tiempo, o quizás sea para advertir a otros sobre los peligros que pueden acechar en la oscuridad, en las sombras de las leyendas inaguales. Pero, incluso mientras escribo estas palabras, siento un escalofrío en mi columna vertebral, recordando el terror que sentí al ver a la anciana transformarse en un animal. Aunque han pasado muchos años desde ese encuentro, aún siento el miedo y la inquietud que me provocó aquella noche. No puedo evitar preguntarme si la anciana nahual sigue viva, acechando en las sombras y protegiendo sus secretos con ferocidad y violencia. Y aunque he decidido contar mi historia, una parte de mí no puede evitar temer que algún día ella pueda encontrar la forma de cumplir su amenaza y hacerme pagar por haber revelado su oscuro secreto. Cuando por fin pude comprar la casa que tanto había querido toda mi vida, comencé a llenarla con una gran cantidad de cosas que me recordaban a mi infancia. Después de haber perdido a mis padres a una edad tan temprana, añoraba todavía el tiempo que pasé con ellos. No pasé por situaciones difíciles de abandono ni violencia, me adoptaron mis tíos y todo el tiempo viví feliz con ellos. Después de que entré a trabajar deseaba comprar una casa, quería tener un lugar propio. Para poder disfrutar mi soltería, esperé ahorrando y juntando para poder tener esa casa soñada. Me la entregaron en abril del año 2012, comencé a trabajar de inmediato en ella, poco a poco se fue convirtiendo en lo que soñaba. Lo mejor era que también había podido comprar en un buen lugar, aún no estaba completamente habitado porque a muchas personas les parecía demasiado lejano de la ciudad y ahora es un lugar superpoblado. En ese entonces, solo tenía 2 vecinos, del lado donde yo vivía, la señora que vivía con su esposo y 2 hijos al lado, y la señora que vivía con su hijo a 2 casas de donde yo estaba. En la parte de enfrente, cruzando la pequeña calle que separa las pequeñas cuadras del fraccionamiento privado, había más habitantes, pero pasó tiempo hasta que comencé a tratar con ellos. Una mañana que había salido a comprar la comida, para preparar en la semana, me pasé por el mercado, ahí entre el montón de chácharas que vendían las personas, vi que había un cuadro muy similar al que mis padres tenían en la sala, casi no lo pensé, solo fui a preguntar el precio del cuadro. Lo revisé para ver que estaba en buen estado y luego lo compré, aunque ya estaba muy viejo, llegué a mi casa y de inmediato limpié el cuadro, dejé la bolsa de la comida sobre la mesa, pues me obsesionaba la idea de ver ese cuadro en mi sala. Había comprado unos sillones del mismo color que mis papás tenían, todo se veía similar en los colores. Aunque era evidente que las formas se habían actualizado, habían pasado 25 años desde la muerte de ellos cuando yo tenía 5 años. Después de un rato, ya estaba ese cuadro en la pared, disfruté mi comida mirando el cuadro en lugar de la televisión, me había transportado a esos momentos felices.
El cuadro parecía combinar con los pequeños cuadros de las fotos de mis padres o las de mis tíos conmigo en varios momentos importantes. Quedé satisfecho y sentía que estaba de nuevo en casa. Si se lo preguntan, el cuadro no es la gran cosa, es uno de esos con tema de naturaleza que estuvieron muy de moda en los años 80. El que mis padres tenían era porque a mi mamá le gustaba mucho el bosque, los árboles y las plantas, así que había buscado un cuadro largo que abarcara el pasillo por donde se pasaba para entrar a la casa. Era un golpe de suerte haber encontrado un cuadro muy parecido, si no es que igual de ese bosque que recordaba en mis memorias infantiles. Por eso, lo primero que hice fue procurar que aquel cuadro se viera perfecto en la sala. Lo acomodé justo en la pared detrás del sillón más largo, se veía muy bonito y quedé satisfecho. Porque fue una labor pesada el estar limpiando el marco, pues parecía que había estado arrumbado por muchos años, las telarañas, la suciedad y algo que parecía aceite se habían apoderado del marco. La pintura estaba intacta debajo de una capa de mugre, nunca había limpiado un cuadro, así que me las ingenié para lograr lo que quería. Era una especie de obsesión por su limpieza la que se apoderó de mí. Al llegar el fin de ese domingo, acomodé todas mis cosas para comenzar mi semana al día siguiente, pero por una sensación rara, sentí ganas de ponerme a ver el cuadro en conjunto con la sala, me atraía esa belleza oscura, como antigua y misteriosa que tenían todos esos pinos, ese sendero que mostraba un camino iluminado, en el que podía imaginar que pasaban carretas o algo así. El cielo estaba despejado, pero parecía que lo espeso de los colores verdes no dejaban entrar la luz al cuadro. Sé que suena muy loco cuando lo digo así, pero eso sentía, era como si estuviera viendo por una ventana más que por un cuadro. No sentí alarma ni nada por ese cuadro, simplemente estaba capturado por su belleza a pesar de que cuando lo vi, no me pareció nada extraordinario, de forma poco normal en mí. Me quedé dormido en la sala. Había estado viendo el cuadro quién sabe por cuánto tiempo hasta que me quedé dormido. Fue un sueño profundo, como oscuro. No soñé nada, o eso creo. Lo raro fue que me despertaron los ladridos de un perro, una especie de gran animal que provocaba el eco por todos lados de la casa. Me levanté de un salto y me di cuenta que me había quedado dormido en la sala. Miré a todos lados buscando al perro que escuché, pero la madrugada estaba silenciosa. La poca luz del amanecer hacía que la casa se viera como azul por las cortinas y un frío que se coló por todos mis huesos me hizo temblar. Pensé que como no había dormido tapado con mis cobijas estaba más sensible a la temperatura, pero me llevé una sorpresa. Cuando al salir de mi casa rumbo al trabajo, sentí que afuera estaba más caliente que dentro de la casa. Pasaron los días, no había nada extraño, solo las ganas que tenía de llegar a ver la sala con el cuadro decorando. A mí siempre me pasan esas cosas, cuando tengo algo que me gusta bastante, disfruto la buena compra y solo me agrada tener algunas cosas que deseaba. Por eso no lo vi raro, pero poco a poco mis ganas de estar con el cuadro me llevaron a acomodar mis muebles, de manera que por todos lados de la casa pudiera ver claramente ese bosque. Cada día me parecía encontrarle cosas nuevas, un árbol más claro, algunas flores, el sendero limpio, entre otras cosas, pero lo sorprendente era que a veces podía ver algo que estaba entre la oscuridad de los troncos de los pinos. Había algo mirando. Pensé que era un buen detalle del pintor, poner aquella cosa para que pensáramos que había algún animal oculto entre la naturaleza. A la semana siguiente, de nuevo fui al mercado a comprar. Me fui por la calle en la que estaba aquel señor vendiendo cosas de segunda mano, para ver si me agradaba alguna otra cosa que trajera, pero no lo encontré. Pregunté a los vendedores de los lados, pero me dijeron que era la primera vez que iba a vender, que así pasa y a veces no regresan. Me resigné y miré un poco lo que vendían las otras personas, luego pasé a la carnicería antes de regresar a mi casa. Cuando llegué saludé como de costumbre, me metí para comenzar a hacer el pedido y mientras esperaba a pagar, se me acercó la chica que embolsa la carne. Me dijo que no podía traer animales dentro de la tienda. Yo no tenía animales, pensé que se había equivocado de persona, pero miré al lado de mis pies y había un pequeño perro negro al lado de mí. Le dije que no era mío,
pero ella me dijo que tendría que sacarlo porque estaba conmigo. Me salí de la fila, el perro me siguió y comencé a hacerle señales para que se fuera e intentaba asustarlo. El animal me miraba sin moverse y enojado me regresé a la fila, pues ya había perdido demasiado tiempo con esa tontería. Al salir, ese perro ya no estaba ahí. Tomé eso como algo tonto, pero lo recordé cuando poco a poco comencé a sentir que me seguían. Cuando salía de la casa, para subirme al carro, ese perro estaba ahí. Salía a caminar y sentía que me seguían y comencé a sentirme paranoico. Era solo un perro, pero algo inquietante en él me hacía verlo. Pero era complicado porque parecía desaparecer de repente. Lo buscaba inconscientemente entre las calles, porque me estaba inquietando saber si era un perro o alguien lo que sentía que me seguía. Una de esas noches en las que me quedaba viendo el cuadro mientras cenaba, escuché el ladrido fuerte de un perro, me levanté y fui a la puerta. Cuando me asomé no había nada, me quedé pensando si no lo había imaginado. Tras unos minutos, de nuevo escuché el ladrido, su eco me había dado la impresión de que estaba dentro de la casa. Pero eso era imposible. Cerré la puerta con llave, después me fui espacio por espacio buscando si había algún indicio de un animal. Fui a mi recámara en la segunda planta y me asomé por la ventana. Quizás mis vecinos tenían un perro nuevo, por eso no había escuchado ese ladrido antes, pero nada. Bajé despacio después de cerrar las ventanas de los cuartos y también me asomé al baño por si acaso. Me estaba volviendo loco, me daba mucha ansiedad no saber lo que me estaba pasando. Comencé a sudar. ¿Y si realmente estaba un animal escondido en la casa? Bajé rápido las escaleras y recuerdo que las manos me sudaban y quedaron un poco pintadas en la pared de la escalera, porque el color de las paredes era blanco. Fui a la cocina, me asomé al patio y en ese momento el ladrido se escuchó fuerte detrás de mí. Se me escapó un grito con maldiciones por el susto. Miré a mis espaldas y no había nada. Solo sentía el aire helado de la noche entrando por la puerta del patio. Me volteé a cerrarla, cuando miré una bola oscura pegada a una esquina del patio. Esa bola de pelo extraña parecía tener el hocico del perro que había visto en la carnicería. Sentí que se me entumían las manos del miedo, di unos pasos hacia atrás y la sombra peluda parecía crecer. Me persigné por el terror y me fui poco a poco hacia atrás sin dejar de mirar esa cosa, porque sentía que si me volteaba, iba a brincar sobre mi espalda para atacarme. Cuando llegué a la sala vi mi oportunidad de salir corriendo de la casa, pero un ladrido detrás de mí me sorprendió. Perdí el equilibrio y caí al suelo. Miré de nuevo al patio, pero no se veía esa bola de pelo. Me giré para ver si había algo detrás mío, pero tampoco había nada. Cuando estaba pensando que ya me estaba volviendo loco, decidí levantarme para ir a lavarme la cara y en ese movimiento vi de reojo la pintura en la sala. Divisé brevemente una mancha negra entre los árboles que me había aprendido de memoria. Me quedé a medias de levantarme, con las rodillas inclinadas y miraba con horror la pequeña representación de un perro entre los troncos de los pinos. Estaba justo ahí, donde había divisado una ligera advertencia de que podía haber un animal escondido entre la sombra del bosque. Me quedé con la boca abierta, estoy seguro, no se me ocurrió qué más hacer y fui por mi celular. Tomé una foto lo más cerca que pude, dejando distancia, porque pensaba que ese perro podría salirse del cuadro. Era demasiado real y se notaba la furia en su mirada a pesar de que no mostraba los dientes y parecía que estaba acechando. Le mandé la foto a un compañero del trabajo, le pregunté qué veía en la pintura y me contestó que nada, que había un bosque, con cielo despejado y un pequeño perro entre los árboles. Le dije que eso no estaba ahí antes. Me mandó muchas carcajadas en respuesta y me dijo que estaba volviéndome loco por la soledad. Nadie me iba a creer. No había tomado una foto del cuadro cuando lo compré, ahora se veía natural ese perro ahí, pero yo sabía que no estaba pintado desde el principio. Decidí que tendría que bajar el cuadro. No iba a poder vivir en paz por el resto de la semana. Mientras ese cuadro estuviera en la sala, tendría que esperar al fin de semana para hacer algo con él. Podría revenderlo, tirarlo o quemarlo, pero había muchos contras en esas soluciones. La basura pasaba hasta el sábado y era miércoles. Si lo quemaba,
Los vecinos iban a llamar a los bomberos por el olor y tampoco sabía a quién vendérselo. Pensando se hizo de madrugada, estaba sin comer y me sentía atrapado en mi propia casa, no me había movido de la sala en todo ese rato, sentía que tenía que vigilar, pero tampoco me podía acercar a bajar el cuadro. No sabía dónde ponerlo para sentirme tranquilo y tras un buen rato de angustia, se me ocurrió una idea, iba a poner el cuadro en el carro, fuera de la casa. Así podría dormir tranquilo y por la mañana lo dejaría recargado en una pared. Así podría hacerle hasta que llegara el sábado, me subí al sillón, tomé el cuadro por los lados y sentí que pesaba unos 20 kilos o más, primero me costó alzarlo un poco hacia mí para moverlo, se sentía pegajoso de los bordes del marco donde tenía las manos. Lo jalé aguantando el asco de la sensación y se vino por completo por el peso en mis pies. Me caí hacia atrás y afortunadamente levanté la cabeza, con el impacto seguro hubiera terminado descalabrado, el cuadro quedó recargado en el sillón, yo tirado en el suelo con el dolor de espalda insoportable. Acompañado de las punzadas en mis pies, me quité los calcetines para ver el recuento de los daños, había una línea amoratada por el peso. Eso no era normal, cuando cargué el cuadro para traerlo desde el mercado no había sido tan pesado, me lo llevé en una sola mano mientras con la otra cargaba las bolsas de comida. El suelo estaba frío, comencé a sentir que la piel se me erizaba, no quería mirar el cuadro, lo tenía a mi lado, pero me rehusaba a fijar bien la vista en él, tendría que llamar a alguien para que me ayudara o ir al doctor, porque la espalda me dolía de una forma horrible. Estaba pensando cómo pararme para ir por el celular que estaba sobre la mesa, cuando unos golpes en la puerta me hicieron callarme, usualmente hablo en voz alta para organizar mis ideas, pero me quedé callado esperando y de nuevo tocaron la puerta, ahora con más fuerza, me temblaba el cuerpo del horror, creí que era el perro. Una voz medio apagada preguntó si estaba bien y me llamó por mi nombre. Solté la respiración, cuando supe que era la vecina de al lado, le dije que había tenido un accidente, ella me preguntó si podía moverme, entonces intenté levantarme, pero no podía. A los pocos minutos su marido llegó con herramienta y tiraron la chapa de la puerta, al mirarme así, llamaron a una ambulancia. Ellos corroboraron que no tenía nada roto, pero me llevaron con ellos para revisarme la espalda. Así se quedó mi casa, abierta y con el cuadro acomodado en el sillón, mi vecina me dijo que ella iba a cuidar hasta que yo llegara, que no me preocupara por nada, duré 8 días en el hospital, me había lesionado las cervicales, llegué con collarín acompañado de mi tía. Ella se fue quejando todo el tiempo del porqué de mi decisión al irme tan lejos a vivir solo, ella no lo entendía, yo estaba irritado y contestaba mal y aparte del dolor, comencé a dormir muy mal en el hospital, no sé si era por los medicamentos, pero soñaba cosas horribles, ese perro estaba entre las sombras buscándome. Cualquier cosa que se le atravesara, mientras me perseguía, lo hacía pedazos. Despertaba lleno de sudor, con el dolor horrible en mis pies, los moretes no bajaban y las líneas del cuadro permanecían a pesar de que se me desinflamaron los golpes, sentí que me había marcado ese maldito perro. Pensé 8 días lo que iba a hacer y llegué a la conclusión de que tenía que quemar el cuadro, cuando llegara iba a agarrar el cuadro. Le iba a pedir permiso a mi vecino de prenderle fuego en un bote de metal, no había otra solución, ese cuadro tenía algo siniestro, si un animal demoníaco venía con él, seguramente si me deshacía de él, en la basura o regalárselo a otra persona, iba a regresar a mí y no me iba a arriesgar a eso. Mis pensamientos iban enfocados en eso durante todo el regreso, mientras soportaba los reproches de mi madre de crianza. Ya luego tendría que contentarla, por ahora la prioridad era desaparecer de la faz de la tierra a ese perro infernal. Cuando me bajé del carro, lo hice con calma, sentí un escalofrío invadirme. Juro que al voltear a la puerta por instinto, miré que la cortina se movió como si alguien hubiera estado viendo desde dentro, me quedé helado. Me ardían las piernas y no podía moverme, mi tía fue de inmediato conmigo y me dijo que estaba pálido, le dije que me había sentido un poco mareado, así que la apuré a ir con la vecina por la llave de la nueva chapa, que le habían puesto mientras estuve en recuperación.
Me quedé parado en el mismo lugar, a unos 2 metros de la puerta y miraba intensamente la cortina para descubrir alguna sombra o algo que me diera el indicio de que había alguien dentro. Llegó el esposo de la vecina a ayudarnos con la puerta, la abrió, luego entró, luego mi tía y yo ni siquiera había puesto medio pie dentro. Cuando escuché el asombro de ambos, me asomé sin meterme, así vi lo que los había dejado asombrados, también asqueados, dentro de mi sala, tan bonita y perfecta como la había arreglado, estaban tirados pedazos de pelo, piel y demás. Habían matado unos gatos adentro, al fondo podía ver la puerta del patio abierta, como la había dejado al momento del accidente. Mi tía me dijo que si tenía algún perro y no le había contado, le aseguré que no. El vecino me dijo que toda la noche anterior los gatos del lugar habían estado haciendo un montón de ruido. Se habían calmado hasta la madrugada, pero no imaginaba que hubieran estado dentro de mi casa. Me dijo que se veían huellas de perro en el piso. Las fuerzas me abandonaron por el terror y caí en el suelo, el dolor punzante me recorrió por completo la espalda, sentía que me iba a quebrar, el vecino y mi tía fueron a apoyarme. Me levantó mientras mi tía iba a buscar mis medicamentos para el dolor, las lágrimas se me estaban saliendo de los ojos por soportar aquel dolor. El vecino llamó a su esposa con un chiflido, ella, al verme sentado a la entrada de mi casa, corrió a la suya para sacar una silla de plástico, entre los dos me levantaron y me sentaron. Yo estaba que no podía con mi alma, todos me miraban esperando que les dijera algo, la vecina me acercó un vaso con agua y tomé mis pastillas, poco a poco el dolor se hacía más punzante detrás de mis oídos. Me sentía aturdido y un sonido imaginario, porque sé que los demás no lo escucharon, comenzó a incrementar. Apenas si pude decirles que estaba mareado, alcé la cabeza y entre el hueco que hacían los cuerpos de los tres, alcancé a mirar hasta el fondo de mi casa, justo al patio y una figura como de humano con cabeza de perro estaba parada mirando todo. No recuerdo nada más porque me desmayé, dicen que primero di un grito, luego me desvanecí en la silla. Cuando desperté me dijeron que quizás el golpe era más grave de lo que pensaban o que en el traslado pude lastimarme más. Me dejaron dentro del hospital más días para pruebas, pero no concluyeron nada. Había sido el dolor el que quizás me había provocado el desmayo, a pesar de mis miedos pude recuperarme y no tuve secuelas. Mandé a mis tíos a que sacaran el cuadro y lo tiraran a la basura, era lo único que iba a poder hacer, ya vería más adelante, si me lo volvía a encontrar, si lo quemaba como lo había pensado primero, pero gracias a Dios, el cuadro no regresó. Yo volví a mi normalidad, después de muchos meses de vivir paranoico, jamás escuché nuevamente aquellos ladridos de perro, pero me quedó la marca de lo que había vivido en los pies, pues quedaron con una especie de mancha. Algo que me dijeron es que era una quemadura, pero no entendían el cómo me quemó el marco de un cuadro. Relatos anónimos.